Sí, es lo mismo. What are your fucking problems with me, motherfucker? Thank you. I am ready. Shut up, man. Muy buenos días, mi nombre es Marja Nova y junto con mi compañera Daphne Garzón vamos a dar un pequeño énfasis con respecto a qué opinan los docentes y estudiantes con respecto a la multiculturalidad en la educación. Pero siempre, antes de llegar a un debate, hay que conocer bien el concepto. Así que vamos a ver lo que significa culturalidad. ¿Qué significa culturalidad? Básicamente es la existencia de varias culturas que conviven en un estado o un espacio, tanto sea físico, geológico o social. Esto se abarca mediante varias diferencias, puede ser de manera religiosa, puede ser de manera lingüística, social, racial, étnica o de género. ¿Qué es lo que buscamos para este video? Nosotras vamos a hacer unas entrevistas con respecto a la comparación de docentes y la comparación de estudiantes. Nosotros lo que necesitamos es qué opinan con respecto a ciertas preguntas que les vamos a proponer y así nosotras llegaremos a una conclusión de lo que piensan en la Universidad Gran Colombia la culturalidad en la educación. ¿Qué significa la multiculturalidad dentro de una institución o educación? Nosotros en Colombia estamos estructurados mediante varias etnias, como lo son los afroamericanos, los mestizos, los rolos, los costeños, etc. Entonces, si aplicamos esto en una multiculturalidad en una educación, lo que hacemos es establecer una reunión o una comunidad en la que no importa las deidades en las que estemos, no importan las culturas en las que podamos reunirnos, todo es importante siempre y cuando respetamos la decisión o derecho del otro. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Gracias, Marja, por la oportunidad y pues esto para uno es un privilegio que nuestros estudiantes nos estén abordando para asumir estos temas de trascendental importancia para la educación. A la educación de nuestros indígenas, de nuestras comunidades, yo considero que debe de haber un sistema mixto, una primera parte del sistema donde ellos estén en su comunidad, bajo sus costumbres, bajo sus creencias, bajo sus principios, bajo sus orientaciones. Y otra parte del sistema donde tengan la posibilidad de compartir con otras culturas, con otras formas de ver el mundo, con otras formas de ver la educación y, ¿por qué no?, la misma sociedad. Serviría como una inclusión educativa desde la mirada, por así decirlo, del indígena, de los indígenas y la mirada de otras comunidades, de otras culturas. La idea y la conecto mucho la respuesta al punto anterior, que si efectivamente contamos con este grupo, en el caso que hablamos de los afrocolombianos, de los indígenas, o con cualquier grupo social que no podemos llamar o relacionar como minoría, la idea es que hagan presencia activa en todos y cada uno de los escenarios de la universidad, porque existen muchos grupos, movimientos sociales, etcétera, pero que de una u otra manera están desvinculados y no están asociando todas las ideas que pueden promover. Entonces yo considero que es darse a conocer a través de prácticas sociales incluyentes, de desarrollo humano, a través de prácticas sociales que conlleven a lo humano, al reconocimiento de la dignidad de las personas. Yo considero más ya lo siguiente: la realidad de nuestros hermanos venezolanos no es una realidad de Sudamérica, no es una realidad de determinados países cerca, es una realidad
social que le concierne al mundo, y frente a ello deben de haber unas políticas para la educación de todas y cada una de las personas, la unión de los estados, el contexto global para mirar la problemática de nuestros países hermanos, porque precisamente si hay algo que nos tiene divididos y en la deshumanización en la que hemos caído es el egoísmo, el individualismo, ver al otro, perdónenme la expresión, como un bicho raro, a sabiendas de que como políticas de Estado debemos de orientar a la inclusión, y efectivamente cuando hay inclusión hay respeto por la diferencia, efectivamente cuando hay inclusión hay dignidad humana. Ya no podemos estar hablando de dividirnos entre los buenos y los malos, sino en pensar en la humanidad, en el desarrollo. David, te voy a hacer una serie de preguntas. La primera es, ¿qué opinas sobre la educación formal para los indígenas? ¿Es bueno separarlos de su cultura? Pues realmente si la persona se sabe adaptar al cambio, pues sí, ya que pues, somos un país con muchos derechos y con muchas posibilidades para todos los indígenas y cualquier persona del mundo. Si ellos quieren cambiar o conocer nuevas culturas, pues tienen la oportunidad de venir y probar si les gusta o no, y si no les gusta, pues pueden volver normal. Y si sí, pues que sigan y continúen con sus carreras. Listo. La segunda pregunta es, existe un grupo de afrocolombianos en la universidad hecho por estudiantes, los cuales al momento de sus discusiones permiten que otras etnias los vean, pero no pueden participar. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, ellos tienen su propia ideología o su propia forma de ver su grupo. No me parece bien porque creo que todos tenemos la capacidad de opinar o de darles un consejo para que mejoren o cambien algunas cosas que no estén haciendo bien. Pero si es la forma en la que ellos la ven, pues pueden seguir con su grupo normal. Aunque es importante también conocer la opinión de las otras personas porque también nos ayuda a mejorar y a dar un paso al cambio. Ok, y la última pregunta es, ¿cómo reaccionaría si el gobierno colombiano invirtiera recursos en la educación para los venezolanos en el país en vez de centrarse en los problemas de sus propios ciudadanos? Claramente los problemas de los ciudadanos colombianos es importante, pero esto no solo rodea a los colombianos, sino a las personas que habitan en este lugar. Y entre ellos están los venezolanos. O sea, creo que es importante también ayudarlos porque hacen parte de esta comunidad y si ellos tienen problemas, esos problemas también nos van a afectar a nosotros. Hay que también recordar nuestro pasado y es importante saber que los venezolanos en la década de los 70 nos acogieron en su país, ya que los colombianos en un momento también tuvieron que cambiar de cultura y se adaptaron, y los venezolanos estuvieron abiertos a ese cambio. Así que es importante también ayudarlos y después también centrarlos a un problema que también nos rodean a todos. Pienso que es muy bueno que se les dé educación. Básicamente es como si el gobierno creara un programa para apoyarlos, pero como tal creo que no se les debería separar de su cultura tan instantáneamente. Todo debería ser un proceso de adaptación, porque un cambio tan abrupto podría generar complicaciones en qué tan eficiente puede llegar a ser el proceso de educación formal. Es una forma de generar conciencia, porque básicamente están mostrando lo que les pasa a ellos, que como ellos son la minoría, hay gente que simplemente no les presta atención y se sienten excluidos. Eso es lo que intentan generar, conciencia de que ahora ellos como minoría están tomando el papel de la mayoría y están ignorando al resto del mundo, exponiendo sus ideas y que nadie más puede opinar al respecto. Simplemente están repitiendo el problema para mostrarlo, pero como tal no le están dando una solución. Personalmente pienso que no se preocupan ni por los problemas de los ciudadanos, así que creo que tampoco lo harían por los problemas de los migrantes. Pero creo que si se llegara a hacer algo así sería por parte de la ciudadanía como tal. Se crearía de pronto un grupo de apoyo en el que a los migrantes se les brinde cierto soporte educativo, pero como tal no creo que sea una obra del gobierno, no creo que el gobierno llegue a hacer algo así. Creo que sería bueno en general para ayudarlos con su situación, que definitivamente es bastante trágica y pues nosotros tampoco estamos muy lejos, pero creo que sería una buena forma de ayudar.
Bueno, ¿por qué elegimos estos grupos? El primero es el indígena. En Colombia existen más de 87 pueblos indígenas, de los cuales 64 hablan lenguas amerindias. En una noticia del 2020, publicada por El Tiempo, ellos acompañan a 1.200 estudiantes a una educación formal, estudiantes de pueblos indígenas, pero 1.000 de ellos eran desplazados y tampoco hablaban español, entonces esto dificultó el proceso de aprendizaje de los estudiantes y la adaptación. Esto ha sido un reto bastante grande para la Secretaría de Educación, ya de que ellos quieren preservar las costumbres y tradiciones. John Freddy Valencia dice que si se pierde la lengua, perderemos la identidad como pueblos. Por otra parte, se hizo un censo en el 2020 para ver cuál era la educación de los indígenas y estos fueron los resultados. El 4,2% tiene preescolar, el 43,7% tiene educación básica, el 4,3% tiene secundaria y el 8,1% tiene educación media y el 2,7% tiene superior o posgrado. El segundo grupo que elegimos fue el de afrocolombianos. Existen más de 10 millones de habitantes. Su lugar de asentamiento era el Pacífico y el Caribe. Ahorita se encuentran esparcidos por toda Colombia. El 13,3% de ellos ha sido desplazados internamente de Colombia y el 98% de ellos vive bajo la línea de pobreza. En un estudio del DANE del 2020 indicó de que 6 de cada mil jóvenes afrocolombianos ingresan a la educación superior, es decir, que de 6 millones de habitantes, solo el 0,001% ingresan a la universidad. El gobierno ha implementado algunas becas para facilitar el acceso a los jóvenes afrocolombianos a la educación superior. Una de estas becas es la beca de comunidades negras del ICETES, que va dirigida a raizales, palenqueros y afrocolombianos. Y por otra parte, la Universidad del Valle ha implementado políticas de inclusión para los afrocolombianos. Se demostró de que entre un 15 y un 25% de los graduados son mujeres. El último grupo son los venezolanos. El sistema educativo colombiano ha intentado implementar el mayor número de migrantes venezolanos al sistema educativo obligatorio de Colombia. Esto ha tenido un gran avance, ya que en el 2018 34.000 estudiantes fueron ingresados o inscritos en instituciones colombianas y para el 2021 ya hay 489.000 estudiantes de origen venezolano. Por otra parte, se encuentra lo de las universidades. Se ha encontrado varias personas en la calle de que no pueden ejercer su título y son profesionales o tecnólogos en Venezuela. Entonces universidades, por ejemplo, en este caso la CUN, está ofreciendo hasta el 40% de descuento para que migrantes venezolanos puedan homologar o terminar sus títulos y trabajar de ellos en el país. Y por último, el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela mencionó de que el 65,9% de los migrantes venezolanos en el 2019 terminaron su bachillerato y el 12,4% cuentan con una carrera profesional o tecnológica. Esto se está haciendo para minimizar esa brecha de educación y para que ellos también puedan tener un trabajo formal y digno o ejercerlo desde el ámbito que ellos desean. Como ya se habrán dado cuenta, ya es la parte final del video. Y vamos a hacer una pequeña trayectoria en cuanto a las comparativas de las respuestas de nuestros entrevistados. Así que aquí podemos ver un cuadro comparativo de la primera pregunta con respecto a la educación formal de los indígenas. Y podemos ver que estuvieron realmente de acuerdo en que se estableciera la educación formal de los indígenas. Esto nos da una pequeña introducción y una puerta abierta para las personas, que nos ayuda a extender nuevos conocimientos si esto se da la oportunidad, ya que los indígenas podrían darnos nuestros conocimientos y aprendizajes a nosotras, las personas que a ciencia cierta no estamos acostumbrados o no sabemos del todo sus culturas. Entonces eso también aplicaría también de nosotros para ellos, para ver una perspectiva muy buena de cómo es nuestro aprendizaje y nuestro proyecto de vida a lo largo de nuestro diario vivir.
En el segundo cuadro, con respecto a la segunda pregunta, me llamó la atención una conexión que tuvieron las respuestas del primer docente y el último estudiante. Les quiero invitar a una pequeña percepción del por qué suceden las cosas. No se han puesto a pensar del por qué hay algunas comunidades, en parte minorías, por qué actúan de la misma manera en la que alguna vez lo hicimos nosotros con ellos. Es una buena manera en la que como sociedad hay veces en las que tomamos decisiones erróneas, en las que inconscientemente nosotros afectamos el estado social y también cultural de las otras comunidades. Y ya para la última pregunta, doy la última cuadro comparativo con respecto al segundo estudiante que dio su opinión. También me gustaría compartirles más a profundidad, y es el problema de los venezolanos junto con los colombianos es una afectación en nuestra sociedad, y esto es lo que nos ha dividido por muchísimo tiempo, pretendiendo que solo por nuestra comunidad, que somos los colombianos, dejar de lado también la parte de los venezolanos. Y eso también es una acción bastante errónea, porque supuestamente nosotros como hermanos, y mediante la percepción que tuvo Simón Bolívar con respecto a crear la Gran Colombia, nosotros como hermanos debemos de haber una unión, más no una división. Listo, profe. Muchísimas gracias. Procuré no toser, pero estaba aquí. Hola, soy Rosel, soy un guía explorador de la tribu 54. ¿Necesita que le brinde ayuda en algo, señor? La primera pregunta es... Ay, no, otra vez desde el inicio. ¡Ya cómete la maldita naranja!